Si bien el término coloquial mini laptop, como conocemos a las netbook en los países de habla hispana, no fue acuñado por Acer, sí fue introducida por esta marca al mercado como una opción sumamente económica, portable y de altísima calidad. Y fue precisamente el modelo que estoy sosteniendo en mis manos el primero que llegó a las tiendas y a millones de hogares. Recuerdo haberla visto en un Walmart de mi ciudad a un precio de $350 en aquel tiempo. Un precio súper asequible a comparación de los estándares del año 2008 para las portátiles de tamaño regular. Esta solución lo tenía todo para todos. 3 puertos USB, más que suficientes para la época, además de un puerto para tarjetas SD, aún populares allá en 2008. El puerto VGA que no debe faltar para todos aquellos estudiantes que debían correr una presentación en clase, puerto Ethernet, importantísimo incluso para hoy en día, y los puertos para micrófono y audífonos. Vamos, que es un equipo completo con un peso de apenas 1 kilogramo. Sin embargo, la historia sería demasiado buena para quedar exenta de problemas. Conseguí este ejemplar por Marketplace por apenas $5. Por supuesto que el precio es por el pésimo estado en el que se encuentra. Afortunadamente, lo que me interesa es precisamente la falla que están viendo en pantalla, que es que un día cuando la encendías, dejaba de mandar imagen. Un problema que muchos sufrían de la nada, y estoy seguro que si tú la tuviste, lo recordarás. Mientras hago las pruebas de protocolo para descartar problemas con la memoria RAM, el flexor de video o la pantalla, les explico. Debo ser directo. La razón por la cual esta mini laptop fallaba sigue siendo un misterio. Lo único que se sabe es que por alguna razón el código del BIOS se llenaba de basura después de cierto tiempo de haberla estrenado. Lo que es impactante, ya que sabemos que a través de tiempos relativamente recientes nos hemos encontrado con equipos que presentan la misma falla, pero por razones plenamente conocidas, como cuando hace poco a Lenovo se le ocurrió enviar una actualización de BIOS por medio de Windows Update, que por problemas en su automatización terminaba por corromper el BIOS gracias a una fallida instalación. Después de comprobar que el problema no le estuviera provocando otro componente, es hora de probar la solución que Acer dio para aquel entonces, porque sí, Acer sí se hizo responsable de su error, no como todas las compañías que han hecho sufrir a sus clientes por sus decisiones sin sentido que causan este mismo desastre. La solución era muy simple de hecho. Los ingenieros de aquella época de oro de la marca fueron tan brillantes que no era necesario desensamblar el equipo. Lo único que se necesitaba era usar otro que sí encendiera para descargar un par de archivos en una USB, insertar la USB en el equipo afectado, presionar unas teclas y por último encenderlo para esperar unos minutos a que todo se resolviera. Sí, así de fácil. Toda esta información se encontraba en un comunicado en la antigua página web de Acer, con una disculpa de por medio. Desgraciadamente, no me fue posible encontrar alguna captura de aquel acontecimiento. Hoy en día, los archivos solo se encuentran en una página web llamada Acer BIOS Fix, y por si a alguien le interesa revivir alguna que esté en algún rincón de su hogar desde hace muchísimo tiempo, le dejo el enlace en la descripción. Desgraciadamente, al yo haber terminado de pasar los archivos a una memoria USB e intentar el método de reparación para este equipo, las cosas no salieron como deberían, dado que, si es que lo notaron en el antiguo video de otro canal, si hicimos todo bien, el botón de encendido debe empezar a parpadear, lo que nos indicaría que el sistema ya comenzó con el trabajo de reprogramación. Aquí por más que yo intenté hacerlo, jamás sucedió. De hecho ya me estaba comenzando a preocupar, pensando que se trataba de algún otro problema en la placa, quizá que el módulo de RAM integrada estuviera comprometido, pero afortunadamente no. De lo que se trataba era de un teclado dañado, que cobra sentido al ver el estado general del equipo, por lo que jamás entraría en modo de reprogramación dado que las teclas necesarias estaban deshabilitadas, así que debía usar un método un tanto más directo para que aquello volviera a la vida, que sería el desmontar de la placa el viejo chip que aloja el BIOS de apenas 1 mega y montarlo en mi programador USB. La ventaja de hacer esto es que podemos ver la evidencia de la corrupción dentro del código, lo que se logra extrayendo el mismo y comparándolo con la información extraída de un chip sano previamente descargada e interpretada por el mismo software del programador. Como pueden observar, en el intérprete tengo el código corrupto ejecutado.
El problema se encuentra en las primeras líneas de código. Vean cómo yo al abrir el archivo con el código sano, hay algunos caracteres que son reemplazados o simplemente desaparecen. Esos pequeños cambios son los que provocaron toda la catástrofe. Y repito, al Acer no haber mandado una actualización de BIOS por ningún servicio, ¿cómo es que pasaba esto? ¿Quizá algún empleado molesto que instaló una cuenta regresiva para que el código se arruinara? ¿Quizá algún empleado distraído que creó esta misma cuenta regresiva sin querer por la falta de un punto y coma que jamás detectó? No lo sé. Aunque si tienes alguna teoría, o más aún, sabes el porqué de todo esto, créeme que estaré más que interesado en leerte en los comentarios. En fin, una vez que el código sano es inyectado nuevamente en el chip y este vuelve a montarse sobre la tarjeta madre, por fin hay contenido en pantalla, y otro equipo de estos es salvado de terminar en algún cementerio de electrónicos en alguna parte del continente asiático o africano. Aunque por el estado en el que está, yo creo que al final lo único que mantendré será la tarjeta madre. Lo digo porque además de que el teclado no funciona, alguien retiró el flexor que comunica el touchpad con la placa por alguna extraña razón, por lo que no podré mover el cursor. Pero aún así comencé a limpiar todo aquello por lo emocionado que estaba y por querer mantener la ilusión de que en pantalla todo se veía tan mal gracias a un problema de resolución y no con la placa de la misma. Además, no me llevaría tanto tiempo. Siendo un equipo tan pequeño, desensamblar y ensamblar sería como jugar a los Legos. La bisagra derecha tenía restos de óxido, por lo que la pulí utilizando un pedacito de lija de agua para eliminarlo. El trabajo de mantenimiento previo en el área del disipador era un maldito desastre. Pasta blanca para transistor que no sirve para nada en encapsulados de procesadores. Y peor aún, sobre almohadilla térmica que debió haber sido reemplazada hace por lo menos 12 años. Además, ¿no extrañan los tiempos cuando uno podía quitar las aspas del ventilador y así obtener un mejor resultado en su limpieza? Pero qué necesidad de hacer la limpieza más difícil en los equipos actuales, madre de Dios. Después de que todo estuviera impecable, solo quedaban detalles como el fijar plásticos rotos utilizando el cautín para derretir sus bases y dejarlos en su lugar, lubricar el eje para las aspas del ventilador con un poco de aceite 3 en 1, aflojar las bisagras y lubricarlas también con el mismo aceite. Desgraciadamente, dado el maltrato que este pobre equipo sufrió, la base está a punto de destrozarse por el mismo uso del mecanismo de las bisagras. De hecho, un poste se desprendió al desensamblar esa parte. Muchos me han preguntado que por qué no reparo las carcasas en lugar de reemplazarlas. Bueno, por la misma razón de que los reemplazos existen, y mis clientes están de acuerdo de que es la mejor solución. Sin embargo, en casos como estos donde la disponibilidad es poca o inexistente, tendré que repararla, y quisiera enseñarles mi método por si algún día necesitan utilizarlo. Lo primero sería volver a pegar el poste utilizando pegamento instantáneo de gotero para más precisión. Después reforzar el resto de postes usando el mismo pegamento. Y por último posicionar y atornillar las bisagras. Recuerden que para hacer esto último deben dejar que el pegamento haga efecto. El que sea instantáneo no significa que para esta aplicación debamos apegarnos al tiempo que nos sugieren las instrucciones, por lo que yo dejaría reposar al pegamento entre 1 y 3 horas dependiendo el tamaño del mecanismo y los postes. En este caso, al ser los más pequeños, con 1 hora es más que suficiente. Una vez que todo esté fijo, habrá que hacer la mezcla prohibida, la mezcla de dos activos que forman el superpegamento conocido como plastiacero. Ojo,
venden dos presentaciones, la típica que de por sí es fuerte y una diseñada para soldar piezas de uso automotriz. Esta última es la que yo utilizo. Una vez que la mezcla esté lista, no hay tiempo que perder ya que se endurece relativamente rápido, por lo que hay que empezar a aplicarlo por toda el área entre los postes y el metal de la bisagra atornillada. Recuerda que si puedes hacer que se adhiera a las paredes plásticas aledañas es muchísimo mejor, porque así el mecanismo tendrá una base más sólida. Solo recuerda que antes de hacer esto tienes que estudiar el área, ya que si no lo haces puedes terminar obstruyendo espacios que deben ser ocupados por otras piezas, ya sean cables o la misma tarjeta madre, lo que resultaría en más horas de trabajo tratando de retirar el plastiacero, con altas probabilidades de terminar dañando la carcasa o comprometiendo todas las partes involucradas, haciendo que ahora sí o sí tengas que comprar una carcasa nueva. Pero, si bien el resultado no es el más estético del mundo, funciona perfectamente y puede sacarte de muchos baches, más con equipos antiguos sin stock aftermarket. Antes de irme, quería hablar de esto, que vendría siendo una de las primeras incursiones de las unidades de estado sólido en computadoras personales. Esto, señores, es una poderosísima memoria de almacenamiento de 8 GB. Sí, solo 8 GB, suficiente para almacenar el sistema Linux con el que contaba este equipo. Así es por eso que no ven la clásica banderita de Windows en el teclado. En cambio, vemos un botón de Home. Precisamente es uno de los factores fundamentales del precio tan económico de este equipo. Aún así podíamos instalar Windows XP, sin embargo todo lo que generáramos con él debíamos guardarlo en memorias USB, ya que tan solo con Windows XP y Office 2007 instalados, habíamos llenado prácticamente nuestra única y principal unidad de almacenamiento. Y sí, no era tan riesgoso para nuestra escasa información que pudiéramos guardar ahí, ya que no se trataba de un disco duro convencional que si se agita o golpea, terminaría por dañarse. Pero más allá de eso, no era nada extraordinario, dado que esta cosita solo era capaz de darnos 38 megas por segundo de lectura y 10 de escritura, siendo que la versión que sí traía disco duro podía darnos hasta 75 megas por segundo en ambos segmentos. Así que para fines prácticos, esta unidad no tenía más objetivo que economizar el precio total del equipo. Por último, he de decir que quité el módulo DDR2 de 512 megas que venía con este equipo y le instalé uno de 1 GB, para que con la integrada sumara 1.5, que es lo máximo soportado por esta placa. Todo para poder instalar Windows XP Mini OS y verla viva y fresca una última vez, aunque sea con todos los daños que tiene. Digo última vez porque tengo planes de convertir este hardware en el corazón de un proyecto arcade que tengo en mente y que muy posiblemente termine siendo de algún suscriptor, ya que parte del plan es regalar este proyecto una vez terminado. Esperen próximas noticias de esto en mis redes sociales. Agradezco a Tomás Francisco Jara Martínez por su donación vía PayPal. Gracias a estas aportaciones voluntarias, proyectos como el mencionado podrán ser posibles. Un fuerte abrazo, Tomás. Gracias a todos por ver este contenido, comentar su opinión, darle like, suscribirse, activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. Por último y como siempre, yo soy Julio Frausto. Hasta luego.